Muchachos, muy buenas tardes. Como les venía diciendo en clases anteriores, vamos a trabajar sobre el enfoque sistémico, vamos a tratar de ahondar un poco más, de aprender un poco más sobre él, todas las bondades que tiene este paradigma, que me parece fundamental para nosotros como profesionales. Por un lado, quiero comentarles que después de que ustedes vean el video, tienen que participar también en un foro, integrándolo con las lecturas que les dejé para esta semana. Entonces, bueno, inicialmente quiero hablarle un poquito como de la teoría general de los sistemas, que como ustedes bien lo saben, está por Bertalanffy. Bertalanffy nos habla de los sistemas, ¿cierto? Como ese conjunto organizado de individuos que son interdependientes entre sí. Y que como ustedes también saben, pues la interdependencia hace relación a cómo las personas, si hablamos de las familias, dependemos los unos de los otros. Un acto que uno de los integrantes de ese sistema haga, pues se va a ver reflejado en la forma como los demás componentes de ese sistema familiar también actúan. Entonces hablamos de esa interdependencia desde esa medida y miramos que también existen diferentes tipos de sistemas, ¿cierto? Hablamos de unos sistemas abiertos y de unos sistemas cerrados. Si miramos los sistemas cerrados, pues lo más complicado es poder pensar en que los sistemas cerrados pues no van a permitir un flujo de información adecuada, es decir, que en los sistemas cerrados no va a haber ese intercambio comunicacional que es tan importante dentro de los seres humanos, que si nosotros no nos comunicamos con el otro, pues es muy complicado poder saber qué está pasándole al otro, qué le está molestando al otro. Entonces, en esa misma medida, esos sistemas cerrados no van a permitir que muchas cosas que ocurren a nivel terapéutico principalmente se puedan llegar a gestar. No van a permitir que existan cambios dentro del sistema mismo y eso va a hacer que esa sinergia pues no se posibilite de manera adecuada, ¿sí? Que la homeostasis, que ustedes saben que también es fundamental dentro de los sistemas, pues no se presente para poder realmente equilibrar a los sistemas, sino que siempre van a estar desequilibrados y eso no va a permitir que las cosas fluyan dentro del sistema familiar. Por eso es que se presentan tantas dificultades dentro de ellos. Entonces digamos que mirando la comunicación de esta forma, vamos a ver que definitivamente tenemos que ver a las familias como sistemas abiertos, ¿sí? Sistemas abiertos que son aquellos que nos van a permitir un flujo importante de información, una forma donde salen y entran mensajes, donde aquellas cosas que a las personas les molestan, pues va a ser posible comunicarlas de buena o de mala forma, pero se van a comunicar. Y así el resto de subsistemas va a saber qué está ocurriendo dentro de ese sistema familiar y va a haber la posibilidad de que existan unos cambios dentro de ese sistema familiar. Entonces digamos que al conversar un poco sobre lo que es la comunicación humana que viene emanada de Paul Watzlawick, como es el teórico que yo les mostré a ustedes dentro de las copias que les dejé para que leyeran, entonces vamos a ver que esta comunicación es un proceso social permanente, ¿cierto? Proceso social, ¿por qué? Porque se da en interacción con otras personas y es permanente porque resulta que nosotros nos estamos comunicando todo el tiempo estamos emitiendo mensajes y estamos recibiendo mensajes. Y otra forma también, pues como les decía, es entendido como un sistema abierto que en conjunto, ¿qué pasa? En las relaciones humanas y en los primeros días de la vida de cualquier individuo se van aprendiendo ciertas reglas que son las que van a tratar de hacer que nuestras vidas vayan funcionando, porque como es un sistema social, pues esas reglas tienen que estar también acorde a ese sistema social, a lo que nos está solicitando la sociedad y que por otro lado pues también son aprendidas, porque nosotros no podríamos olvidar los procesos de aprendizaje y que precisamente por ser un sistema abierto, ese proceso de aprendizaje hace que entre y salga información.
¿cierto? Y que al salir y entrar información, pues simplemente lo que hacemos es que hay un proceso de aprendizaje que se da en la misma interacción social. Entonces digamos que desde ahí la comunicación no pretende única y exclusivamente transmitir información, sino que también impone conductas. Impone conductas porque, claro, como estamos dentro de ese proceso social, el imponer conductas es tú te tienes que adaptar a ciertas situaciones que el entorno te exige. Lo que uno por lo general dice, las personas, por ejemplo, actúan acorde al contexto en el cual se encuentran. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, pero yo no entiendo cómo es que usted hace las cosas aquí, pero en otro lado hace las cosas diferentes. Claro que tiene que ser así. Tiene que ser así, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que ajustarnos a lo que el entorno social nos está pidiendo en ese momento, por lo cual la conducta se ve afectada en esa interacción y simplemente le acoplamos a esa interacción precisamente ¿por qué? Porque se hablan de unos componentes también o aspectos referenciales que nos dan dentro de ese sistema social. Entonces, cuando hablamos de ese aspecto referencial, estamos hablando precisamente del contenido que nos da la información. Es decir, que el contenido es tú te tienes que comportar de cierta forma, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pues nosotros nos comportamos. Y también miramos un aspecto conativo que tiene un mensaje que debe entenderse, es decir, que se establece a partir del tipo de relación en el cual yo esté involucrado. No es lo mismo comportarme, por ejemplo, con mi sistema familiar que comportarme con mis estudiantes, como son ustedes, o con el rector de la universidad, simplemente porque es que hay unas formas de que nosotros vamos acoplándonos a ciertas situaciones. Entonces, dentro de eso, lo que nosotros podríamos llegar a mirar es que existen unos tipos de comunicación, ¿cierto? Y que esos tipos de comunicación son los que nosotros vamos a empezar a manejar durante toda nuestra vida. Nosotros hablamos de una comunicación patológica, ¿cierto? Y esa comunicación patológica se da a partir de ¿qué? De la falta de lógica en el intercambio comunicacional que nosotros hacemos con el otro, ¿cierto? Cuando dos o más personas tratan de comunicarse y de pronto sienten que como que no hay esa corresponsabilidad dentro de la comunicación, pues se empieza a dar una comunicación patológica porque existen ciertas situaciones que están incomodando al otro o que están interviniendo en esos procesos comunicacionales que deben ser de lado y lado. Entonces, pensemos nosotros que a veces nosotros hablamos con alguien y no nos sentimos escuchados. Y cuando no nos sentimos escuchados, pues eso está creando una inconformidad dentro de la comunicación y nosotros desde el enfoque sistémico lo vamos a ver como una patología comunicacional. Entonces también existe otro tipo de comunicación y es esa comunicación paradójica, que es como la contradicción que resulta de una deducción correcta, ¿cierto? Entre diferentes premisas, principalmente entre dos premisas. Es decir, que hay algo que puede ser verdadero, pero que a la vez es contradictorio. Me explico. Y es que en algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros no queremos que la gente se comporte de determinada forma. Pero al decirle, no te comportes de esta forma porque esto está afectando tal cosa, entonces nosotros también podríamos ser contradictorios para obtener un efecto diferente. Y es que nosotros podríamos llegar a decir, no, síguete comportando de esta forma. Claro, esa es tu forma de ser, ese es tu estilo de vida. Y entonces la gente empieza a pensar en eso, ¿no? Porque lo que esperan es precisamente que nosotros les digamos, no, no lo hagan, no lo hagan. Y entonces al decirle que lo sigan haciendo, pues la persona ahí va a estar pensando y lo que va a hacer es a decir, no, me estoy comportando como mal y ella lo está admitiendo. Entonces eso simplemente lo que hace es que la persona misma empiece a mirar que tiene que cambiar, que tiene que haber una forma diferente de interactuar. Y entonces nosotros hablamos de esa paradoja pragmática, ¿cierto? Que tiene como consecuencia que la conducta se dé como en un doble vínculo. Y es lo que les acabo de decir. Por ejemplo, a veces las mamás o los papás dicen, es que yo corrijo a mi hijo de determinada forma porque yo lo amo. Entonces es como cuando uno dice, te quiero pero te lastimo,
¿sí? Entonces eso es paradójico, porque se supone que la comunicación tiene que ser clara, no paradójica. Bueno, resulta que nosotros a veces nos quedamos única y exclusivamente en esas paradojas y no hablamos de los desórdenes reales que se dan en la comunicación. Y la Organización Mundial de la Salud también nos habla de la comunicación paradójica. No nos la habla en los términos del DSM-4, del DSM-5 y el CIE-10, como hemos venido nosotros acostumbrando a verlo, sino nos habla a partir del CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de Discapacidad y Salud, en donde lo que ellos nos dicen es que es un desorden en comunicación y nos definen ese desorden en comunicación como aquella limitación en la interacción. ¿En la interacción qué? En la interacción comunicativa que se da entre el ser humano y donde trae como consecuencias ¿qué? Una restricción dentro de lo que nosotros estamos comunicando, dentro de los participantes que se dan en esa comunicación. Y entonces es ahí donde ellos dicen, claro, cuando la persona siente que hay un rechazo en la comunicación, pues se va a dar un desorden comunicacional. ¿Por qué? Porque la gente no quiere comunicar, porque la gente, si no se siente escuchada, si no se siente entendida, va a rechazar la comunicación o simplemente ¿qué va a hacer? Se va a alejar del comunicante que de pronto no está entendiendo esos mensajes que se quieren emitir. Entonces, digamos que no nos podríamos quedar única y exclusivamente en esos desórdenes de la comunicación, sino que también tendríamos que mirar un poco como los tipos de comunicación. Y desde los tipos de comunicación, entonces me volvería un poco a esa comunicación patológica, ¿cierto? Que se da a partir de esa lógica de intercambio, cuando dos o más personas tratan de comunicarse y una de ellas rechaza la comunicación. Y esa comunicación paradójica, que como ya la dije, pues es la contradicción que se da entre esa comunicación, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de eso mismo nosotros miraríamos que existen unas áreas de comunicación y las áreas de comunicación están dadas desde la estructura que nosotros damos a los mensajes que emitimos, ¿sí? Entonces ahí vendría la sintaxis y es el orden que nosotros le damos a lo que queremos comunicar. Es decir, que cuando nosotros vamos a comunicar, pues no hablamos diciendo lo último que queremos decir, sino lo primero que queremos comunicar. Y después sí, dándole una secuencia lógica, terminamos ese mensaje. Entonces esa sintaxis es muy importante porque le da un orden a lo comunicado, a lo que uno va a comunicar. Por otro lado, miramos la semántica, que abarca todos aquellos problemas relativos a la transmisión de la información. Es decir, donde la comunicación afecta a la conducta. ¿Qué quiere decir? Y es la forma como yo transmito la información, como yo transmito ese mensaje. Si yo transmito un mensaje de manera inadecuada, con mensajes no verbales inadecuados, pues eso va a producir que haya una pragmática en la comunicación. Y la pragmática de la comunicación está a partir de la parte verbal, es decir, como la reacción que la persona hace a lo que yo estoy comunicando. Es decir, que esa pragmática siempre va a estar dada a partir de los mensajes que yo emito, pero en especial de la conducta que el comunicado, que a la persona que he comunicado, pues empieza a adquirir. ¿Listo? Entonces resulta que dentro de la comunicación también nosotros encontramos otros elementos, como es la redundancia, ¿cierto? Que hace parte precisamente de la semántica y la sintáctica, ¿cierto? Y se aplica como los conocimientos que son un poco más amplios frente a la forma como la persona empieza a tratar de predecir la conducta, ¿cierto? Y entonces predice la conducta y simplemente se vuelve redundante la forma como la persona va a actuar frente a ciertas situaciones que yo le voy a transmitir. Otro elemento importante es la metacomunicación. Esta metacomunicación está relacionada precisamente con aquella comunicación que yo ya he transmitido, es decir, que yo voy a comunicar sobre lo que ya he comunicado. Por ejemplo, en los sistemas familiares, ¿qué ocurre? Uno por lo general
le dice a sus hijos, bueno, estas son las normas que tenemos para funcionar como familia, ¿cierto? Y desde ahí, cuando uno está todo el tiempo, bueno, pero acuérdate que tenemos unas normas, acuérdate que tenemos unos acuerdos, pues estamos comunicando sobre lo ya comunicado. Es decir, que estamos metacomunicando aquellas situaciones que ya se han hablado y que en muchas ocasiones para algunos sistemas familiares resulta fundamental en la medida en que muchas personas, muchos olones, se les olvida de los acuerdos que se establecieron entre ellos como comunicantes. Entonces digamos que para Paulo Asdavi también existen unos axiomas a nivel de comunicación. Esos axiomas son solamente principios, ¿cierto? Son verdades que no se discuten, son cosas que están establecidas ya. Y nuestro primer axioma está relacionado con la imposibilidad de no comunicar. Es decir, que él dice que es imposible no comunicar, ¿cierto? Que nosotros siempre estamos comunicando, que nosotros comunicamos a nivel verbal y no verbal, que el hecho de que una persona simplemente rechace la comunicación, está comunicando. Que una persona se quede callada frente a un mensaje que le están emitiendo, pues también está comunicando, ¿cierto? O está comunicando interés o desinterés, pero siempre está comunicando. Es decir, que es imposible no comunicar. Por otro lado, encontramos dos elementos fundamentales dentro de la comunicación, ¿cierto? Está compuesta por ese elemento relacionado con el contenido de la comunicación, que es el qué quiero transmitir, y la relación, es decir, el cómo lo voy a transmitir. Es decir, que nosotros por lo general transmitimos la información también dependiendo del contexto donde nos encontramos, lo que yo les decía antes. Uno transmite esa información, por ejemplo, yo le transmito la información a mis estudiantes relacionados, por ejemplo, hoy con el enfoque sistémico, es decir, el que yo quiero que ustedes sepan sobre el enfoque sistémico, que ustedes aprendan y que aprendan que existe una comunicación, unos axiomas y unas patologías. Ese es el qué, pero la relación que está haciendo que yo les dé a ustedes esa transmisión de conocimiento es precisamente la relación que establecemos entre ser la docente y ser los estudiantes, y es el cómo yo lo transmito, el cómo está dado desde la intencionalidad que yo como docente tengo de que ustedes entiendan lo que yo les estoy comunicando. Bueno, por otro lado encontramos la puntuación de la secuencia de hechos. En esa puntuación de la secuencia de hechos, la secuencia comunicacional está determinada por el proceso comunicativo, ¿cierto? Es decir, que las puntuaciones o pausas son establecidas por la persona y se basan en código social, es decir, que todo está relacionado con la forma como yo hago ese intercambio comunicacional con ustedes. ¿Listo? También resulta que existe una comunicación analógica y una comunicación digital. Lo analógico pues hace referencia a lo no verbal, ¿cierto? Y lo digital al contenido de la información. Es decir, que en todo acto comunicativo se presentan dos tipos también de relación, la simétrica y la complementaria. La simetría pues hace referencia a aquella como igualdad dentro de la relación, ¿cierto? Es decir que, por ejemplo, mis compañeros, y cuando yo hablo de mis compañeros, hablo de los docentes, con ellos nos tratamos de una forma diferente a como nosotros nos trataríamos con ustedes los estudiantes. Es decir, que nuestra relación simétrica como docentes está dada desde la profesión que tenemos, desde la labor que prestamos, ¿cierto? Y la complementariedad está dada simplemente desde la relación que yo establezco con mis estudiantes, donde yo transmito la información para que ustedes puedan aprender frente a esa información. Entonces digamos que eso es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a permitir que la comunicación fluya de manera adecuada y en especial vaya a
surtir buenos efectos dentro de los sistemas en los cuales nosotros estemos involucrados. Es decir, que nosotros por lo general esperaríamos que cuando transmitimos la información, pues la información sea entendida de acuerdo a la forma como yo la quiero transmitir, ¿cierto? Pero también que ustedes también pues reciban la información de la misma manera. Ahora vamos a hablar de las patologías de la comunicación, que van a hacer referencia precisamente a esos mismos axiomas que ya estuvimos trabajando. Entonces, la primera patología está relacionada con la imposibilidad de no comunicarnos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que les he venido diciendo todo el tiempo, y es que existen dentro de estas patologías tres elementos fundamentales. Uno está relacionado con el rechazo de la comunicación, es decir, cuando alguien simplemente no acepta lo que la otra persona está comunicando. ¿Listo? Por otro lado, la aceptación de la comunicación también hace parte de esa patología, y es cuando la persona, ¿qué hace? No acepta fácilmente y simplemente como que hace mala cara y empieza a transmitir mensajes inadecuados que van a permitir que la otra persona pues se sienta incómoda frente a lo que está comunicando y a lo que está transmitiendo, ¿cierto? También existe una descalificación dentro de la comunicación, y esa descalificación de la comunicación está dada simplemente con el hecho de que las personas se retiren cuando alguien les está hablando. Por ejemplo, evaden la comunicación de aquella persona que le está comunicando algo. Y otro está dado como el síntoma como comunicación, es decir, que cuando la persona desencadena un síntoma entendido como aquel malestar que es generado, pues está dado precisamente desde esas patologías que hemos venido viendo. Por otro lado, empezaríamos a mirar la estructura de los niveles de comunicación, es decir, que vamos a ver esa patología relacionada con el contenido y la relación, ¿cierto? Y esta es cuando, por ejemplo, nosotros proponemos ir a un lugar y la persona no está de acuerdo. Entonces, ¿qué hace? Simplemente como que se enoja, se quita de ahí, dice no quiero nada, ¿cierto? Es decir, que el contenido y la relación no están muy acorde con lo que se esperaría, y eso ocurre, por ejemplo, mucho dentro de las parejas. Hay parejas que a veces les gustan a uno una cosa y a otro otra, y sienten que como que les están imponiendo algo. Y la idea es precisamente que ahí es donde nosotros entraríamos a trabajar frente a ese contenido y a esa relación. Bien, por otro lado vamos a mirar la puntuación de la secuencia de hechos. Y la puntuación de la secuencia de hechos sucede cuando uno de los individuos no presenta o no tiene la misma información que el resto de las personas. Por ejemplo, llega la señora y de pronto le dice al esposo, ay, pero es que usted es un mal hombre, usted es una persona que no ha valorado todo el amor que yo le doy. Y resulta que el tipo dice, bueno, pero ¿qué le pasó? O sea, yo no sé por qué me estás hablando de esa manera. Y claro, lo que pasa es que a ella la pudieron haber llamado, alguien le pudo haber llegado con un chisme de que él estaba haciéndole infiel. Pero des en cuenta que lo que pasa es que la persona está haciendo las cosas de manera inadecuada, porque él no tiene el mismo contenido de la información que ella tiene, ¿cierto? Y a partir de eso, pues actúa de manera incoherente. Y claro, el tipo termina diciendo, esta vieja lo que está es loca, pero no, resulta que no es eso. Lo que pasa es que ella tiene un contenido diferente frente a una información que él no posee. Por otro lado, hablamos de la profecía autocumplidora, que es cuando, por ejemplo, las mamás le dicen a los chicos, ay, pero yo se lo dije, yo le dije que las cosas le iban a salir de esta forma, y es como que nosotros nos anticipamos a los hechos que pueden llegar a ocurrir, y por eso hablamos de la profecía autocumplidora. Otra patología está relacionada con los errores en la traducción del material analógico y digital, es decir, en la comunicación verbal y no verbal. A veces las personas como que muestran su malestar a partir de lo no verbal. Entonces,
como que muestran indiferencia, fruncen el ceño, hacen mala cara, y la otra persona entiende eso y pues lo entiende y simplemente lo acomoda a lo que él quiere. Pero resulta que lo que la persona después le dice, no, yo no te quería transmitir eso, es que yo estaba cansada, es que yo, sí, pero ahí lo que ha habido es un error dentro de esa traducción. Y la última está relacionado con la relación simétrica y complementaria. Por lo general uno lo que busca es que se dé la simetría, es decir, la igualdad entre los comunicantes. Y la complementariedad, pues que se dé simplemente, por ejemplo, cuando el sistema familiar es aquel que está rigiendo todo lo que es la conducta del hijo. Pero de resto, por ejemplo, si se presenta entre las parejas, es una patología bastante complicada porque uno de los dos se va a sentir menos que el otro. Chicos, eso era todo lo que les quería transmitir el día de hoy. Espero que haya sido muy claro para ustedes. A partir de esto y de lo que ustedes hicieron de trabajo durante esta semana, voy a colocar un foro para que por favor todos participen, ya que es evaluable. Un abrazo para todos y feliz fin de semana.